Buenas noches a todos los participantes presentes en esta sala y los participantes que están en transmisión por Facebook. Reciban un cordial saludo por parte del capítulo Virtual Design and Construction de la Universidad Andina del Cusco. Se ha organizado el segundo encuentro internacional PDCB. Mi nombre es Adriana Farfán, miembro de la comisión organizadora, y en esta oportunidad tengo el agrado de saludar y presentarles a nuestro ponente, el magíster ingeniero Jimmy Chipana Molina. Ingeniero civil y que actualmente se desempeña como docente de la Universidad Andina del Cusco. Es graduado de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, magíster en Dirección de la Construcción de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, coordinador de INPROE del Banco Mundial, especialista vial y actual supervisor de topografía en el Aeropuerto Internacional de Chinchero. En esta oportunidad, el ingeniero presentará el tema BIM en obras viales urbanas, implementación en el Estado. Las preguntas por parte de los participantes de la sala Zoom y de los que nos acompañan desde la transmisión en Facebook serán absueltas por el ponente al final de su presentación. Invitamos al público a realizar sus preguntas mediante los comentarios y a compartir la transmisión para que más personas se sumen al evento. Sin más, le cedo el pase al ingeniero para que pueda iniciar con su presentación. Adelante, ingeniero. ¿Me escucha? Ingeniero. Ok, bueno, un momentito, por favor. Ok, voy a compartir mi pantalla, por favor. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí se puede ver, ingeniero. ¿Sí? Ok, ante todo, muy buenas noches. Gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Jimmy Chipana, ya vengo trabajando con la implementación BIM bueno, desde hace mucho tiempo, en obras viales. Y pues en este tema, bueno, en esta ocasión, mejor dicho, me ha tocado hablar más sobre lo que son obras viales urbanas, ¿no? Y una implementación en el Estado. Eh, a ver, continuemos. Dentro de la metodología BIM, bueno, nosotros vemos otros gráficos, ¿no? Que, bueno, también lo da Autodesk en edificaciones, ¿no? La implementación de BIM en edificaciones. En esta oportunidad, como estamos comentando, estamos hablando de lo que son obras viales, ¿no? Y, bueno, obras viales en general o infraestructura en general, ¿no? Como indicamos. Entonces, ¿a partir de dónde sale lo que es la implementación BIM? Pues siempre empieza por una base, ¿no? Una base GIS, una data GIS, ¿no? Donde uno empieza a hacer lo que es la planificación, lo que viene a ser el diseño, ¿no? La construcción y, bueno, la operación. A diferencia bueno, operación y mantenimiento. A diferencia, digamos, de otros proyectos de modificaciones, donde se desplaza, ¿no? Se observa que es la operación mantenimiento y pues la demolición y bueno, empieza a ver la construcción, otra vez una reconstrucción. En obras civiles, como en carreteras, pues no hay demoliciones, ¿no? Pueden haber mejoramientos, o rehabilitaciones, pero bueno, siempre quedamos en operación, ¿no? Construcción y operación. Entonces, dándonos un poco lo que es BIM en obras viales, enfocándonos en este tema, pues este sería el ciclo, ¿no? Del proyecto, donde arrancamos, repito, por un plan, un diseño, bueno, un plan primero, ¿no? De dar la solución a un problema, y pues terminar en una operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, es interesante este gráfico que observamos,
al respecto de lo que es la implementación BIM en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre arrancaba con esta imagen, ¿no? Me gusta siempre preguntar a mis alumnos cuando hago este tipo de presentaciones, ¿qué es lo que observan en acá, ¿no? ¿Qué es lo que están observando con el gráfico? Bueno, en primer lugar, aparece aparentemente un 3D, ¿no? Es un 3D, pero de una intersección, ¿sí? Pero ya entrando un poco más al detalle, haciendo un poco más lo que es el análisis, pues nosotros empezamos a observar que no solo es un 3D de una intersección, sino que empezamos a ver cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, esta vía está invadiendo una propiedad, ¿no? Si ustedes observan. ¿No? Observan en la propiedad, ¿no? Entonces, también estamos viendo que están afectando terrenos agrícolas, ¿no? Un tema de drenaje. Entonces, ahí uno empieza a ver y analizar qué nos da un modelo, ¿no? Repito, acá podemos observar, por ejemplo, lo que está pasando en todas las obras viales en todo el Perú. ¿Qué es lo que pasa? El tema del PACRI, la adquisición de terrenos, ¿no? Entonces, una cosa es verlo en planos, fríamente en planos, y otra cosa es verlo ya en un modelo, ¿no? Entonces, en un modelo, nosotros, de acuerdo a la metodología BIM, pues es hacer construcción las veces que nosotros veamos por conveniente antes de la construcción real, ¿no? Entonces, acá observamos que, por ejemplo, al afectar esta propiedad, no sabemos si el dueño de esta propiedad va a querer, digamos, acceder a ese terreno o va a querer que nosotros accedamos a ese terreno o tal vez nos va a poner trabas indicando que no, que el terreno, si antes te costaba el metro cuadrado $100, ahora puede costar $1000, ¿no? Entonces, eso puede afectar directamente al proyecto, ¿ok? El tema del drenaje, por ejemplo, ¿no? El drenaje es bastante importante en las obras viales y más en las obras viales urbanas, donde incluso son las que definen el diseño geométrico en una obra vial urbana. Entonces, es importante ver por dónde va a ir la evacuación de aguas pluviales, el ver también el tema ambiental. Recordemos que nosotros como ingenieros tenemos todo un pool de trabajo, de equipo, donde tenemos el área social, el área de arqueología, el área ambiental, ¿no? Incluso hasta el área legal, como estamos viendo por la adquisición de predios. Entonces, con un modelo BIM, nosotros podemos, digamos, mostrar el proyecto en su magnitud ante no solo a los ingenieros, como veíamos con las famosas sesiones SAIS, sino podemos ver todos los involucrados, todos los stakeholders, ¿no? Repito, el director del proyecto, las áreas involucradas, no solo ingenieros civiles, está el área legal, está el área social, está el área ambiental, está el área, incluso arqueología. Recuerden que en Perú, por ejemplo, el área de arqueología, al tener tantos recursos arqueológicos en patrimonio arqueológico en casi toda la extensión del territorio peruano, pues necesitaban siempre la presencia de un arqueólogo. Entonces, ver las excavaciones, si van a afectar, si hay alguna zona arqueológica que no ha sido identificada, ver ese análisis, ¿no? Entonces, es importante no solo, repito, ver este 3D, es importante ver todo lo que abarca hacer la construcción de esta intersección, ¿no? Entonces, siempre me gusta mostrar este tipo de imágenes, bueno, en este caso más en las zonas urbanas, donde nosotros podemos identificar muchas cosas, ¿no? Muchos problemas antes de la construcción. Bien, en zonas urbanas vamos a tener varias interferencias, ¿no? Vemos interferencias de qué? De alcantarillado, como agua y desagüe, interferencias de drenaje de aguas pluviales, tenemos interferencias de gas, interferencias eléctricas, interferencias de telecomunicaciones. Entonces, haciendo un modelo, nosotros podemos identificar esos problemas y pues empezar a analizar lo que estamos viendo, ¿no?
valga la redundancia, interferencias entre especialidades. Por ejemplo, la tubería roja, lo que está interfiriendo con la tubería azul, ¿no? O la tubería verde, o sea, ver qué especialidad es esa, ¿no? Entonces, utilizando softwares como lo que es de la plataforma Autodesk en Navisworks, podemos ver qué problemas podemos identificar dentro de la ejecución de los proyectos, ¿no? Eh, Cabe resaltar que esta imagen es una imagen del 2013 que Autodesk emitió de acuerdo a lo que ya estaba viendo en el futuro, ¿no? De ver las interferencias en una tablet, ¿ok? Cargar un modelo en una tablet y pues ir a la zona del proyecto y identificar, ¿no? Ya se está viendo eso. En ese año todavía no se observaba este tema, pero ahora sí, ya se observa, o sea, ya se ve, ya lo podemos cargar el modelo incluso ya utilizando la realidad virtual para ver de qué trata digamos, el tema de las interferencias, etcétera. Pongo también esta imagen donde, repito, en obras viales urbanas es bastante digamos, importante el drenaje. De las obras viales urbanas en las que he participado en la ejecución, pues hemos tenido bastantes problemas en lo que era el drenaje, ¿no? Aparte de las interferencias. Es más, el drenaje muchas veces es el que, digamos, define lo que es la rasante de un proyecto, además de las viviendas que estén pegadas en esa zona, ¿no? En la zona del proyecto. Pero siempre el drenaje te marca, digamos, la pauta, ¿no? Entonces, hacer el modelo, ver hasta qué punto eh, vamos a generar el modelo, qué tipo de nivel de detalle vamos a utilizar en el modelo, etcétera, ¿no? Eso también es importante definir, ¿ok? Y bueno, esta otra imagen es la que les mostraba hace un inicio, lo que era lo de la tablet con las interferencias. En este proyecto, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nevada, el ingeniero pues ya carga el modelo en la tablet y al ver el modelo en la tablet pues puede observar, digamos, las interferencias que hay debajo del proyecto, ¿no? Entonces uno en tiempo real puede ir a la zona del proyecto, al hacer el análisis y pues ver si realmente funciona o no funciona este tema, ¿no? De las interferencias, si el proyecto está funcionando o no. Puede ser que pueda haber algunas modificaciones. Una cosa es verlos en planos y otra cosa es verlos, digamos, de esta manera, ¿no? Es más, ahora ya hay aplicativos para celulares o tablets de realidad virtual donde uno puede observar, digamos, incluso con los lentes de realidad virtual, de cómo está quedando el proyecto, ¿no? En este tipo de obras lineales o infraestructura civil. Si bien ya se está utilizando en lo que es en edificaciones bastante, pero todavía en este área no, ¿ok? Entonces, bueno, es importante, digamos, ya estar viendo qué software podemos utilizar, qué aplicativos podemos utilizar, etcétera, para, digamos, ver el proyecto en campo de acción, ¿no? Entonces, de las obras viales, por ejemplo, en Perú, haciendo un poco de remembranza, haciendo un poco de remembranza, yo participé, digamos, en haciendo análisis de proyectos viales de la parte, digamos, de la empresa privada, ¿no? Entonces me pedían hacer algún análisis, digamos, de alguna zona urbana donde se va a implementar algún proyecto. La empresa me decía, analicemos con un modelo BIM el proyecto y hacer una evaluación rápida, digamos, de si era factible o no participar en una licitación. Por ejemplo, la imagen que ustedes observan es
una vía cercana al aeropuerto en la zona de Arequipa, ¿no? Entonces, se hacían modelos básicos nada más, ¿no? Incluso análisis muy básicos, pero que nos ayudaban, digamos, a ver si era factible que la empresa se podía o podría participar en la licitación de estos proyectos, ¿no? Repito, los problemas de las obras viales urbanas, digamos, como autopistas, vías expresas, vías de evitamiento, etcétera, dentro anillos viales, rotondas, pasos a desnivel, en los proyectos que se tienen en zonas urbanas, tiene mucha complejidad. Aparentemente no, pero repito, el tema de las interferencias es bastante, digamos, delicado. Es más, tenemos acá en la ciudad del Cusco un proyecto que se hizo en el 2013, y pues una de las complicaciones fueron las interferencias, que después generó los famosos adicionales y pues empezaron a haber problemas por eso, ¿no? Entonces, observando, digamos, este modelo, pues podemos ver a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, podríamos hacer este tipo de análisis para ver, por ejemplo, el proyecto, con qué interferencias iba a tener, así un proyecto muy, muy básico, digamos, donde podemos observar el borde de la vía, que está interfiriendo ya con esta casa, el proyecto, el tema de redes eléctricas, el tema de redes sanitarias, el tema de redes, el tema de redes de gas, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo un análisis nosotros podemos ver que es interesante, digamos, hacer este tipo de estudios antes de que una empresa privada pueda hacer la ejecución de este proyecto. Obviamente que este proyecto lo estaba lanzando el gobierno regional de Arequipa y pues el extender tenía muchas deficiencias, ¿no? Entonces, no era recomendable seguir con el proyecto, ¿no? También participamos apoyando, digamos, a proyectos fuera del país con otras empresas para ver el tema del análisis, digamos, de la ejecución. Este es un proyecto de una vía, de un anillo vial por Argentina, donde podíamos ver, digamos, aparte del diseño vial, todo lo que conllevaba el tema del drenaje, el tema de desagüe, las estructuras, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo un poco de análisis, ya lo veíamos digamos, en Navisworks. Obviamente no entrábamos en el 4D ni en el 5D, hacíamos más que todo la detección de interferencias, los clash detection, para ver qué especialidades estaban teniendo problemas, ¿no? Entonces, nosotros analizando un poco este tema, pues veíamos si el proyecto funcionaba o no, ¿no? Entonces, mostrábamos al cliente que nos pedía para la ejecución el tema del modelado, entonces se le mostraba y se le indicaba efectivamente qué problemas iba a tener durante la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, para ellos era más importante, digamos, hacer ese tipo de análisis. Repito, ya podíamos poner tuberías, ¿no? El tema de las intersecciones, si están funcionando o no están funcionando, el drenaje, repito, el drenaje es importante en este tipo de obras, entonces veíamos si el agua iba a tener la pendiente adecuada para la evacuación de las aguas pluviales. Bueno, el tema de diseño geométrico, veíamos si están conectados o no con las rotondas, los retornos, etcétera, ¿no? Entonces también viene un poco el análisis eh, este es otro proyecto, era en una universidad, en un patio, digamos, mm, un estacionamiento, pero digamos, debajo de ese estacionamiento tenía una serie de interferencias que nos pidieron que se haga el modelado, entonces se empezó a hacer el modelado de todo esto, ¿no? De todas las interferencias, para ver si estaban funcionando o no, qué problemas iban a tener entre las interferencias, entre las especialidades, como lo que están viendo acá en la imagen, ¿no? Las tuberías digamos, de diferentes especialidades que ya estaban interfiriéndose entre ellas, ¿no? Y
bueno, tendríamos que hacer el mejoramiento de esas, bajar el tema de los buzones, de las cajas de registro, el tema del drenaje, etcétera, ¿no? Telecomunicaciones, etcétera. Entonces, ya utilizamos, digamos, la metodología BIM que se utiliza valga la redundancia, en edificaciones, pero más empleado en el tema de obras civiles, ¿no? Entonces, eso nos ayudaba bastante a identificar los problemas que podíamos tener, ¿no? Bueno, esta imagen es el mismo modelo, pero ya en un Civil 3D de estos intercambiadores para ver cómo estaban quedando con las estructuras. Obviamente que acá faltaba lo que son los proyectos de estructuras, que ya lo íbamos a incorporar, ¿no? Entonces era bastante importante analizar si estaba funcionando o no estaba funcionando, si íbamos a tener estos muros, iban a interferir con la vía, que las vigas iban a interferir con la vía, etcétera, ¿no? Obviamente este es un modelo incompleto, todavía faltaba incrementar más especialidades, ¿no? Entonces, más o menos, hasta acá les estoy mostrando experiencias que he tenido yo haciendo modelamientos BIM en obras viales, en todo lo que es tanto fuera del país como dentro del país, pero desde la parte del contratista o del ejecutor o de la empresa privada, ¿no? Entonces, bueno, luego empezamos a tener una invitación para trabajar en un proyecto acá dentro de la ciudad del Cusco, un proyecto vial, ¿no? Acá en la ciudad del Cusco, donde pues el atractivo era que se quería hacer la implementación BIM y tenerlo como un proyecto piloto para el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es más, que iba a ser verificado por otras entidades también internacionales y también que sea identificado, digamos, como un proyecto piloto por la Contraloría, ¿no? Entonces, bueno, asumimos el reto, pero antes, ya para esa vez, había salido esto, que es el plan de implementación de la hoja ruta del plan BIM, ¿no? Perú, que sacó el Ministerio de Economía y Finanzas, donde pues nos dan 8 lineamientos, ¿no? De los beneficios de usar el BIM, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, el Plan BIM Perú indica que es un instrumento de gestión que está promocionando el Estado peruano y pues donde se define lo que son las acciones y estrategias para la utilización progresiva en las inversiones públicas hasta el año 2000, bueno, hacia el año 2030, ¿no? Digamos el año 2030, o ven, claro, 2030 es el año donde se debería hacer un corte y ver si realmente ha funcionado o no ha funcionado. ¿Esto por qué? Como ustedes bien saben, los Panamericanos fue un proyecto bastante exitoso, digamos, dentro de todo lo que pasó y fue un proyecto que se utilizó bastante bien y pues dio buenos resultados, ¿no? Y entonces, a raíz de eso es que se empieza a implementar lo que es BIM, ya entrando también con el PDC, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué más? El Perú, a partir de esto, integra, digamos, la red BIM de gobiernos latinoamericanos, y pues la idea es que toda Latinoamérica empiece a usar BIM, ¿no? Que eso lo estamos hablando desde hace 2015 aproximadamente, que yo volví a las aulas universitarias y empezamos a hablar este tema. Entonces, es un paso importante para el Perú, ¿no? Utilizar, digamos, la metodología BIM. Obviamente que estamos recién creciendo, estamos viendo cuáles son los beneficios, no todo es, digamos, color de rosas, que ahora les voy a comentar. Sin embargo, pues ya es un avance, ¿no? Entonces, dentro de esos beneficios de la metodología BIM, lo que el MEF nos indica es que está dentro del, bueno, son metodologías colaborativas, este tema de la transparencia que es bastante importante, ¿no? Donde nos indica que las decisiones
explícitas basadas en una adecuada gestión de la información, la prevención, el tema de reducir los riesgos de incompatibilidades, la trazabilidad, ¿no? El mejor seguimiento de la ejecución y los procedimientos en los proyectos, integración, donde podemos participar integralmente los stakeholders que estén involucrados dentro del proyecto, ¿no? El tiempo, controlar de mejor manera cada fase del proyecto de inversión, la eficiencia. La idea es ahorrar o generar, digamos, ahorro al Estado, ¿no? Que no generen estos famosos adicionales. Y por último, lo que siempre es importante y inherente en todo proyecto es la calidad, ¿no? El mejor el control de la calidad en todos los proyectos de inversión, tanto en infraestructura como en edificaciones, ¿no? Entonces, el MEF ya empezó a ver ese tema de la trazabilidad, ¿no? Entonces, en base a eso, se me nombra a mí como un coordinador BIM, y nos agarró la pandemia, ¿no? El año pasado. Nos agarró la pandemia, el tema del trabajo, digamos, presencial era bastante complicado, no podíamos acceder al trabajo presencial. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues armamos un equipito de 5 personas en total, ¿no? Donde, bueno, estaba mi persona como coordinador BIM, había un BIM manager del modelamiento, habíamos puesto un coordinador intermedio BIM y 3 modeladores BIM. Cabe mencionar que el reto también de este proyecto en la ciudad del Cusco fue armar un equipo BIM con profesionales cusqueños. Eso fue uno de los plus de esta implementación, que generalmente este tipo de equipos digamos, lo manejan personas que estén en la capital, digamos, o bueno, fuera del país. Nos recomendaban que incluso traigamos empresas fuera del país para hacer esta implementación. Pero dado que mi persona ya estaba haciendo estos trabajos hace mucho tiempo y es más, coincidí acá con unos profesionales que incluso son docentes de la Universidad Andina, como el ingeniero Hugo Cana, el ingeniero Javier Arenas, pues armamos un equipo, ¿no? Un equipo BIM y ya los chicos ya manejaban, obviamente no habían hecho BIM en obras viales y más en obras viales urbanas. Habían implementado algo de BIM en lo que eran edificaciones, pero bueno, el reto estaba a trabajar en esto, ¿no? Y fue bastante importante la experiencia, bastante interesante esta experiencia, además que este proyecto es financiado con cooperación internacional, entonces era un plus bastante importante, ¿no? ¿No? Bueno, eso fue el equipo y cómo trabajamos en la emergencia sanitaria, pues lo que hacemos ahora por el tema virtual, empezamos a trabajar con el tema virtual y generamos, digamos, un plan de trabajo de cómo íbamos a generar, nos generamos hitos, ¿no? Nos generamos hitos, digamos, de toda esta implementación del proyecto, donde pues arrancamos con lo que eran los levantamientos topográficos, lo que era el diagnóstico de informe, hacer el modelado de puentes y estructuras, hacer el modelado de obras de arte hidráulica, hacer el modelado de movimiento de tierras y pavimentos, el modelado de las instalaciones sanitarias, eléctricas, telecomunicaciones, el modelado de habilitaciones urbanas, señalización, seguridad, semaforización, hacer el 4D, el 5D, generar informes de conflictos de interferencias, ver las variaciones de cantidades, hacer un balance general. Y pues bueno, antes de eso, siempre ver el tema de lo que es la implementación mediante el BEP, ¿no? El BIM Execution Plan, ¿no? Y bueno, los estándares y formatos para obra, ¿no? Entonces, fue bastante interesante este reto que asumimos el equipo de profesionales cusqueños, que al final lo logramos, ¿no? Porque ahora vamos a ver, ¿no?
Bien, una remembranza de qué es el proyecto. El proyecto es una vía expresa acá en la ciudad de Cusco, se llama una vía expresa, pero es una vía urbana. Está pegada al costado del aeropuerto de Velasco Astete, dentro de la ciudad de Cusco, ¿no? Contempla, digamos, dentro del diseño geométrico, este proyecto de 8 carriles, zonas urbanas, perdón, áreas urbanas o como jardines, ciclovías, área de gimnasio, veredas, ¿no? Además, contempla todo lo que es la iluminación, todas las especialidades, iluminación, drenaje, señalización, etcétera, ¿no? El ancho del proyecto aproximadamente son 45 metros en un tramo y luego 25 metros en otro tramo, donde se tiene que contemplar todo lo que es el mobiliario, digamos, el mobiliario, también considera el tema del mobiliario urbano, el tema de señalización, tenía bastante señalizado en este proyecto, entonces, dentro de lo que nosotros queríamos como clientes, porque yo estaba dentro del cliente, era la entidad la que estaba haciendo la implementación BIM. Este proyecto, al ser financiado por cooperación internacional, llamó a licitación internacional, entonces se presentaron empresas tanto para internacionales, tanto para la construcción como para la ejecución, ¿no? Actualmente se está ejecutando, entonces nosotros queríamos tener una regla de medición para la etapa de ejecución, para ver si, digamos, durante la ejecución el contratista iba a hacer modificaciones y nosotros revisar eso, ¿no? Ver si realmente contempla o no contempla, amerita o no amerita hacer ese tipo de modificaciones, analizar si realmente es necesario hacer este tipo o bueno, si van a hacer un adicional o van a quitar algún elemento que era necesario. Entonces, para eso es que se decide hacer este modelado BIM, ¿no? Repito, para la entidad, ¿no? Dentro del Cusco. Entonces, nosotros lo que quisimos es, digamos, implementar toda la mayor cantidad de partidas que tenía el proyecto, ¿no? Aproximadamente las partidas que tiene el proyecto son 120, no, perdón, 1200 partidas, entonces la idea era modelar esas partidas, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues empezamos a hacer esto, ¿no? ¿Ok? Primero trabajamos con el plan de ejecución BIM, ¿ok? Donde pues empezamos a analizar cuáles eran los objetivos, cuáles eran los lineamientos que teníamos que hacer para el modelado, ¿no? Del proyecto, del expediente técnico, ¿ok? Entonces, una vez teniendo esto del BEP, ya podíamos, digamos, dar pase a lo que era el modelado del proyecto, ¿no? Entonces, dentro de los resultados del proyecto, pues, digamos a tener esto, ¿no? Las estructuras las modelamos con un lot 400, digamos el movimiento de tierras lo modelamos con un lot 350, lo que eran interferencias tanto sanitarias, eléctricas, de redes, de telecomunicaciones, con un lot 300, 350 también, y ya empezábamos a observar, digamos, a qué como clientes nos íbamos nosotros a enfrentar, ¿no? Durante la ejecución. Obviamente nos dimos cuenta que el expediente técnico, el cual en ese momento éramos, bueno, donde yo estaba participando éramos dueños, veíamos que el expediente técnico no había sido realizado, digamos, de manera óptima, ¿no? Entonces sabíamos y empezamos a observar que ya aparecían deficiencias que iban a, digamos, afectar al proyecto. Eso es lo que estábamos analizando durante la implementación, ¿no? Y sí, por ejemplo, este proyecto tiene 4 puentes, un viaducto y 3 puentes como tal. Y dentro de ellos 2 puentes tienen pilotes, ¿no? Entonces ya veíamos, por ejemplo, cómo iba a ser la ejecución de los puentes, el tema de las interferencias. En este proyecto hay bastante interferencias sanitarias, eléctricas, telecomunicaciones,
cómo íbamos a mover esas redes, cómo iban a trabajar, etcétera. Entonces ya nos estábamos anticipando a este tema, ¿no? Igual digamos, dentro de la fase de ese proyecto, como ustedes observan, se modeló incluso hasta la señalización, de cómo iba a quedar la señalización, el tema de seguridad vial, etcétera. O sea, llegamos a un nivel de detalle del proyecto en el modelado, pero bastante muy bueno, ¿no? Entonces, nos daba mm, bastante idea de cómo íbamos a hacer el control de esta etapa del proyecto, o sea, era bastante importante, digamos, ¿no? Y es ahí donde se nos permite hacer la comparativa de los metrados, ¿no? Y empezamos a ver, digamos, y nosotros empezamos a sacar conclusiones como equipo, o sea, veíamos si realmente era efectivo hacer todo el modelado de este proyecto o solo hacer el modelado de obras de partidas específicas a detalle o en qué nos íbamos a enfocar, ¿no? En estructuras, en la parte de interferencias, etcétera. O sea, pero no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Y este resultado, eh, digamos, fue bastante interesante, pero también, así como interesante, también nos generó un poco de preocupación porque veíamos que digamos, no íbamos a abarcar al 100% el control de la obra con el modelo BIM, que eso es lo que queríamos, ¿no? Nosotros queríamos abarcar al 100% el control de la obra, pero en obras viales estamos hablando, obras viales y más en obras viales urbanas, ¿no? Entonces, estos resultados fueron muy buenos para, digamos, analizar. Obviamente que de acá también a través, digamos, del Clash Detection con lo que es Navisworks, sacamos todo lo que eran las interferencias importantes con las interferencias, digamos, de las otras especialidades y cuáles eran las más complicadas, cuáles eran las más, digamos, que se podían manejar o las que no, que digamos, nos iban a generar bastantes adicionales o modificaciones del proyecto. Entonces, sacamos bastante información del modelo y que nos ayudó bastante, ¿no? Y pues de esto, el resultado, digamos, de lo que podemos deducir es que, repito, nosotros queríamos llegar a hacer un modelado, o sea, el modelado BIM de esta obra, queríamos hacer, llegar a un 100% para el control de la obra, pero al final, donde llegamos fue al 65%, ¿no? O sea, solo 65% podríamos controlar con el modelado BIM. ¿Mm? Y es un dato importante, o sea, no es que solo con el modelado BIM uno puede, digamos, controlar toda la obra y diga, wow, qué bueno, ¿no? Entonces, no es así, o sea, eh, lo que es más que todo es el tema de qué vamos a controlar, qué partidas importantes se va a tener que controlar, ¿no? Hay, por ejemplo, el tema de trabajos preliminares, no vamos a poder controlar, el tema de lo que es transportes tampoco vamos a poder controlar, lo que son plan de manejo socioambiental tampoco vamos a poder controlar, las demás partidas sí podíamos controlar, pero no digamos, en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de tierras, podíamos llegar a hacer o sea, si bien hemos hecho un modelado de todo, pero solo podíamos llegar digamos, a controlar el 63%, en pavimentos el 84%, en obras complementarias solo el 31%, ¿no? En interferencias 72%, bueno, en semaforización era uno de los más altos, que llegábamos a 82%, en pavimentos 84%. Entonces, tenemos que sincerarnos, ¿no? Dentro de esta experiencia fue muy importante para nosotros como equipo, y pues decir, no vamos a controlar el 100% de la obra, ¿no? O sea, como BIM, obviamente va a haber otros temas, tal vez otras especialidades que podamos ver, pero como BIM no lo vamos a poder controlar con la implementación. Y al final,
dentro de lo que se llegó fue esto, ¿no? Este dato de 65%, que fue bastante, digamos, importante para nosotros, pero aún así nos quedaba, digamos, un sabor medio amargo en el sentido de que no íbamos a controlar al 100%. Y es bastante, bastante importante este tema, ¿no? Y bueno, llegamos a hacer también lo que era la simulación del 4D, ¿no? En toda la etapa del proyecto. A ver. ¿No? Entonces, con la simulación del 4D, pues podíamos ver cómo iba a ser el impacto del proyecto. Aparte de eso, también podíamos generar el 5D. No lo generamos, ¿no? Pero sí generamos el 4D, digamos, de acuerdo a la programación que mandaba el expediente técnico. Obviamente que esta programación va a ser modificada porque, bueno, el contratista va a presentar su propia programación, pero no había ningún inconveniente, podíamos pasar esa información y pues generar de acuerdo a la programación que ellos mandaban, ¿no? Eso también nos iba a ayudar bastante al control, digamos, durante la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, bueno, los resultados como equipo BIM fue bastante importante. Fue un reto, repito, para los profesionales cusqueños con los que trabajamos, pero fue una experiencia muy, muy buena, digamos. Nos ayudó bastante a cambiar el enfoque de lo que ya teníamos como modeladores o como coordinadores BIM o especialistas BIM. Y pues los resultados fueron estos, ¿no? Entonces, actualmente la obra sigue en ejecución, yo ya salí del proyecto, no sé en qué etapa estará, pero sí entiendo que, bueno, siguen con la implementación BIM. Bueno, más adelante seguramente voy a ver en qué etapa está el proyecto, etcétera, ¿no? Bueno, esa era la experiencia que quería contarles en esta etapa. Yo había hablado de BIM en obras viales, de otras cosas, pero me quería enfocar en este proyecto porque fue la implementación en el Estado, ¿no? Obviamente que hay cosas que han pasado digamos, durante la licitación a la ejecución y pues que han hecho que de lo que habíamos nosotros enfocado hayan modificaciones, ¿no? Como todo proyecto, entonces, pero bueno, nada, para adelante es lo que nosotros seguimos, ¿no? Esa sería mi presentación, gracias. No sé si hay preguntas para poder absolverlas, para conversar un poco de este tema. Muchas gracias, ingeniero, por la extraordinaria presentación. Voy a proceder a leer algunas preguntas que tenemos por parte del público. Kelvin Salazar nos pregunta, ¿qué softwares se está usando para crear un proyecto con BIM en obras viales? Miren, bueno, hay bastantes softwares. De ese tema, todo el mundo dice que hay bastantes softwares, ¿no? Tenemos de la línea de Autodesk, todo lo que son los softwares de lo que es Civil 3D, lo que es Revit, lo que es, bueno, InfraWorks y también lo que es el Navisworks, ¿no? También tenemos el de la línea de Bentley, tenemos la de la línea de Trimble, es más, también hay la española que es Instram, ¿no? Que también están trabajando con los softwares. Y depende de qué quieran trabajar. Nosotros en este proyecto trabajamos con Autodesk porque, bueno, no teníamos otros softwares y además mi experiencia con BIM, digamos, en este tipo de proyectos siempre ha sido Autodesk, ¿no?
Entonces, al momento de hacer la implementación, y dentro del plan de ejecución BIM, pues trabajamos con Autodesk, ¿no? Gracias, ingeniero. Nuestra segunda pregunta por parte de Alex Tafur nos pregunta, ¿cuál es el flujo de trabajo para el modelamiento con la metodología BIM de infraestructuras viales? ¿Me podrías repetir, por favor? ¿Cuál es el flujo de trabajo para el modelamiento con la metodología BIM de infraestructuras viales? Ok. Bueno, dentro del flujo de trabajo, lo primero lo que hicimos fue hacer el BEP, no, primero un plan de trabajo, ¿no? Un plan de trabajo, estamos hablando dentro del Estado. ¿Qué es lo que pasa dentro del Estado? Dentro del Estado, todas las adquisiciones, tanto de materiales, equipos y personal, tienen que ser mediante concursos públicos y licitaciones, ¿no? Y en muchos casos, bueno, ya viene el tema de invitaciones, ¿ok? Por las contrataciones con el Estado. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para que, digamos, contrates a tu equipo es es contar, digamos, con un plan de trabajo. Primero es hacer un plan de trabajo, ¿no? Haciendo un plan de trabajo es, digamos, un documento sustentatorio ante la entidad de qué vas a hacer, ¿no? Qué vas a trabajar, y eso te lo tienen que aprobar, ¿ok? Entonces, haciendo este plan de trabajo, haces primero la contratación del equipo, tanto de profesionales como de equipos, software, y luego, pues empezamos a trabajar lo que es el tema el tema del plan Execution, o del BEP, ¿no? Del BIM Execution Plan, ¿no? Donde uno puede, digamos, ahí poner todos los lineamientos de qué se trata el proyecto, o sea, qué vas a hacer, ¿no? Llegar a la cantidad de modelado, los modelados de las diferentes especialidades, cómo las vas a ejecutar, con qué nivel de detalle lo vas a trabajar, la comunicación, repito, este proyecto o esta implementación lo hicimos en época de pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a ser el flujo de trabajo entre nosotros? Reuniones semanales, 3 veces por semana para hacer el control del proyecto, analizar, ver, etcétera, poner el cronograma, utilizar plataformas digitales de control de proyecto, de gestión de proyecto, etcétera, ¿no? Que nos ha ayudado mucho, digamos, a hacer este tipo de implementación. Y bueno, hacer el modelado, es eso, ¿no? Hacer el modelado, sacar los resultados. Obviamente nos teníamos que tener el tema del expediente técnico para arrancar con el modelado, ¿no? Es importante tener el expediente técnico. Y pues nada, y sacar las conclusiones como lo han visto, ¿no? O sea, conclusiones de qué, digamos, qué vas a controlar, qué no vas a controlar, etcétera, ¿no? Ya. Nuestra próxima pregunta de parte de Javier Díaz. ¿Cuáles son las desventajas de trabajar con el BIM en obras viales? Desventajas. Bueno, a ver, desventajas no para hacer el BIM en obras viales no hay, ¿no? Bueno, si vamos a hablar, digamos, como modelado, las desventajas serían que no vamos a poder modelar, digamos, como alguien me comentó, o sea, a ver, permítanme, en una obra vial, ¿no? Como tal. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer esto, ¿no? Yo tengo mi terraplén, ¿no? Y pues tengo lo que es ¿no? Mi terreno natural. Entonces, una de las desventajas que nosotros encontramos haciendo la implementación BIM, y bueno, lo que yo ya vengo trabajando hace tiempo, es que me pedían que modele por capas, ¿no? Porque cuando tú haces el proceso constructivo, generas capas, ¿no? Capas de 30, digamos en los rellenos, etcétera, ¿no?
Y eso, digamos, hacer el modelo no lo puedes hacer, o sea, obviamente no. El modelo no te genera hacer este tema. Lo que sí haces es el total del relleno y bueno, sí puedes modelar en capas lo que es la subbase, base y el asfalto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una, sería para mí una de las desventajas, que no vamos a hacer el control, digamos, de las capas, porque es un tema aleatorio, no estamos tratando con la tierra, con el suelo. Entonces, hacer ese modelado tampoco creo que lo hagan más adelante haciendo esta metodología, ¿no? Eso podría ser una desventaja. Bueno, otra desventaja, dentro del Estado, dentro de las implementaciones BIM, hay muchas desventajas, digamos, porque primero tienes que convencer a la cabeza digamos, del proyecto, a la cabeza de la institución, de los beneficios, ¿no? Entonces, eso fue un problema que lo tuvimos hasta el final, con, por más que hayan tenido experiencia las cabezas con implementaciones BIM, pero una cosa es hacer la implementación BIM en una edificación y otra cosa es hacer una implementación BIM en una carretera, ¿no? Entonces, o en una vía como esta, entonces son cosas totalmente diferentes. Entonces, hay veces ellos tienen un chip de la implementación BIM en edificaciones, pero es totalmente diferente a una implementación BIM en este tipo de obras, ¿no? Entonces, hacer podría ser una desventaja, digamos, porque piensan que es lo mismo, pero no lo es. O sea, hay muchas cosas que se tienen hay muchas variables que tenemos que considerar bien, dentro de una implementación bien en el Estado, más en obras viales como en esto. Muchas gracias, ingeniero. Rafael Rubio nos pregunta, ¿por qué razones no se puede controlar el 100% de la parte de transportes usando BIM? Por lo que les comenté, o sea, no vas a poder modelar el transporte de material. Ustedes saben que cuando hacen una carretera o una vía, cortan material. Ese material lo vas a llevar a un lugar, que son generalmente los depósitos de material excedente. Entonces, hacer ese control, digamos, no lo vas a poder modelar, no se puede modelar. El tema socioambiental tampoco puedes modelar, es un tema socioambiental. El tema arqueológico tampoco. El tema de trabajos preliminares tampoco. Y ya entrando en partidas específicas, como por ejemplo pavimentos, el tema, por ejemplo, de lo que son el movimiento de tierra, de lo que es mejoramiento, su base, digamos, o lo que es estructuras, podemos llegar, pero no a un nivel de detalle del 100%, porque en las partidas del expediente técnico, no solo es hacer la base, sino te dice el transporte del material, el conformado del material, el extendido del material. Eso no lo vas a poder modelar. El modelado es, digamos, la capa que estás ejecutando, como es la base o la subbase o el asfalto, ¿no? Eso no, por eso es que no puedes llegar al 100%. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el pavimento, el mismo asfalto, dentro de la partida te dice lanzar la imprimación. La imprimación no puedes modelarla, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer control de la imprimación? ¿Es necesario hacer ese modelado? También es la pregunta, o sea, ¿es necesario hacer el modelado de la imprimación? No, no, o sea, puedes sacar del área misma, ¿no? Del asfalto. Entonces, esas cosas, todavía, y tampoco creo que lleguemos a hacer un modelado de eso, o sea, no es necesario, ¿no? Pero por eso que no vamos a llegar al 100% de controlar todas las partidas de un proyecto, ¿no? En obras viales. La siguiente pregunta por parte de Vicente Guamán. ¿El control de calidad en obras se aplicó con la metodología? El control de calidad en obras, no lo entiendo muy bien, pero pienso que debe ser el control de calidad durante la implementación o durante la ejecución. Durante la implementación hicimos dentro del BEP, dentro del Plan Execution o del BIM Execution Plan, hicimos lo que era control de calidad del proyecto, ¿no? O del modelo. O sea, veíamos si realmente estábamos modelando tal cual iba a ser la ejecución. Entonces, para eso también es importante tener la experiencia, ¿no?
Una cosa es modelar sin haber estado en obra, y otra cosa es modelar estando en obra. Estando en obra, con la experiencia que uno tiene, puede ver cosas que el modelador tal vez no lo está viendo, ¿no? Entonces, por eso es las funciones de un coordinador BIM, que digamos, a mi criterio debe tener, aparte de la experiencia en BIM, debe tener experiencia en ejecución de obras, porque ahí es donde uno puede, digamos, dar la pauta de la ejecución, durante la ejecución, ¿no? Porque, por ejemplo, durante la implementación veíamos estructuras medias, bueno, interesantes, digamos, dentro del modelado estructural, pero constructivamente ya veíamos que iba a ser muy difícil. Entonces, preguntábamos cómo lo ejecutaríamos en obra y cómo haríamos el modelado para que funcione, ¿no? Entonces, eso controlábamos, el control de calidad es importante, digamos, siempre, para todo proyecto. Ahora, para la ejecución, bueno, no lo sé, no estoy en la etapa de ejecución, ¿no? No sé cómo estarán haciendo el control ahora de ese tema, pero bueno, la idea era, digamos, traer drones para hacer los levantamientos de estos proyectos y pues hacer la comparativa con el modelo y ver si se está ejecutando tal cual ahí el modelo, el expediente técnico, o están habiendo modificaciones, cuál es el impacto que va a haber en el presupuesto, etcétera. Vicente también nos pregunta, ¿la programación con qué software se llevó a cabo? La programación, bueno, la programación lo haces con Project, ¿no? Pero si estamos hablando del 4D, el 4D lo hicimos con Navisworks. Gracias, ingeniero. Dana Pagasa nos pregunta, ¿cuál considera usted que es el porcentaje más adecuado de control con BIM respecto a un proyecto? ¿Existe la posibilidad de superar un 90%? No creo que lleguemos a un 90, o sea, dentro de la experiencia que tuvimos con este proyecto, en mis conclusiones llegaremos máximo a un 75%. 90 no creo. 75% haciendo ya, digamos, modelados más finos con un lot 450, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, llegar a un 90% no se va a poder llegar, porque repito, no puedes modelar cosas que constructivamente no se pueden, ¿no? O sea, no hay necesidad de hacerlas constructivamente. Repito, hacer este tema, por ejemplo, de las capas, no se puede modelar, o sea, mm, no se, se podría hacer un modelamiento, pero generarías mucho problema, porque digamos, en 20 metros tendrías estas capas. En 40 metros solo vas a tener, digamos, 3 capas. En otros 20 metros vas a tener una capa, porque el terreno es aleatorio, o sea, no es que un tramo tienes todo uniforme. Entonces, hacer modelado, por ejemplo, esta vía son 7 kilómetros, pero hacer una carretera de 20 kilómetros, hacerlo así, es pues, no es, tampoco es funcional, ¿no? Álvaro Reynoso nos consulta, ¿consideraron como alternativa implementar PMO para complementar la gestión de proyecto? Sí, sí. Dentro de la gestión del proyecto, o sea, a ver, primero, para la implementación BIM, dentro del equipo de ingenieros que participamos en esta implementación, teníamos experiencia en lo que era PMP, ¿no? En el PMI. Y pues aplicamos muchas metodologías del PMI para la gestión del proyecto, para que salga exitoso esta implementación, ¿no? El ingeniero Hugo Cana, el ingeniero Javier Arenas, los otros chicos pues tenían mucha experiencia, digamos, en este tema y era fácil hablar el mismo lenguaje. Ya para la gestión misma del proyecto, sí queríamos implementar una PMO, es más, creo que todavía quieren hacer la implementación en PMO, pero, repito, con el Estado es bastante complicado.
contrataciones, por ejemplo, de una implementación de una PMO, contratar un consultor PMO para este tipo de proyectos, pues más o menos te demora en contratar entre 6 meses a un año, ¿no? Y el proyecto ya empezó, entonces es muy complicado, digamos, ese fue uno de los problemas que tuvimos. Las contrataciones en el Estado demoran mucho. Tú haces la solicitud de un recurso y pues te llega en 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eso se debe considerar dentro de, digamos, las desventajas que se tiene al implementar BIM, ¿no? Y ahora vamos a finalizar con la última pregunta. Peter Bejar nos consulta, ¿cuál sería el criterio a considerar para la implementación BIM en una obra vial respecto a su magnitud? ¿Y qué dimensiones BIM son posibles y necesarias para diseñar en las obras viales? ¿Cuál sería la magnitud? ¿Me podría repetir esa parte? Ya. ¿Cuál sería el criterio a considerar para la implementación BIM en una obra vial respecto a su magnitud? Ok, gracias. Más que el criterio, o pues todo proyecto se hace con un expediente técnico, ¿no? Entonces, tenemos que ver el proyecto, o sea, el expediente técnico, ver, eh, digamos, a qué nivel de detalle se ha llegado con el expediente técnico, ¿no? En base a eso, cuando se hace la implementación BIM del proyecto, ya podemos analizar si ese expediente técnico es deficiente o ese expediente técnico es, digamos, o es bueno, ¿no? Sabemos que todo proyecto, todo expediente técnico no es infalible, ¿no? Todos tienen sus errores, todos tienen sus problemas, etcétera. Entonces, digamos, hacer ese análisis, ese criterio, es identificar en el expediente técnico todas las deficiencias que vas a tener. Y eso es importante porque después, al momento de la ejecución, ya te vas a adelantar a los problemas. Entonces vas a decir, acá vamos a tener problema, acá nos va a generar retraso, acá vamos a tener un adicional, acá vamos a tener un deductivo, esto no se ha sido considerado en el proyecto, durante la ejecución vamos a tener todos estos problemas, etcétera, ¿no? Que ya están pasando, yo sé que están pasando durante la ejecución del proyecto, entonces es importante, digamos, analizar el expediente técnico. Ahora, si uno va a arrancar, no tiene nada, y va a hacer el expediente técnico, pues ya tiene que tener pensando que va a tener que hacer una implementación BIM. ¿Por qué? Porque ya el MEP nos los está diciendo. El MEP nos está diciendo que todos los proyectos deben ser implementados con BIM. Entonces, la idea es ya pensar en cómo vamos a hacer la implementación. Y va a ayudar bastante a reducir los problemas en el expediente técnico. Obviamente no va a ser al 0% de error, pero se reducirá pues de lo que había un 50% o 40% de error, reducirá pues a un 20%, un 30%. Y eso, estoy hablando, digamos, se podría decir realistamente, ¿no? Porque, no sé, tal vez no vamos a llegar a implementar como estamos queriendo. Mi experiencia como conclusión final es que sirve, pero todavía estamos en pañales, al menos en el Estado, para los involucrados, todos tienen que estar involucrados, no solo el coordinador BIM, tiene que estar involucrado el gobernador regional, tiene que estar involucrado el alcalde, tiene que estar involucrado, digamos, todas las autoridades, porque depende de ellos las contrataciones. Porque si tú vas a pedir una máquina, una workstation para los trabajos, para el modelado y tienes que presentar una tesis para que te aprueben esa compra, pues es complicado, ¿no? Porque te van a decir, no, ¿para qué sirve? No sirve, no, yo no, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco luchar contra eso, yo creo que va a demorar unos 10 años, 15 años para cambiar ese chip. Es más, digo, las personas tienen que estar, nosotros como ingenieros tenemos que estar actualizados. Obviamente, pues, ingenieros mayores que nosotros todavía están pensando en otras cosas. Entonces, cambiar el chip de ellos es el reto, ¿no? Y de las autoridades, es cambiar el chip. Entonces, para ello se tiene que implementar, o sea, se tiene que haber capacitación en todo el personal, no solo
personal de planta, sino las cabezas. Mostrarles las bondades que uno tiene con el modelado, ¿no? ¿Qué beneficios va a tener? Como bien lo está diciendo el plan Perú, el plan BIM Perú, la idea es mejorar los proyectos, ¿no? Y a generar un ahorro al Estado. Y eso es lo que, bueno, esperemos llegar al 2030 con eso, ¿no? Tenemos 9 años para llegar, ¿no? No lo sé si llegaremos, pero bueno, estamos ahí. Agradecemos al ingeniero Jimmy Chipana por la extraordinaria presentación. Es por esto que el capítulo BDC UAC le hace entrega de este certificado por haber participado en calidad de ponente en el segundo encuentro internacional BDC. Por favor, presenten el certificado. Asimismo, agradecemos la participación y presencia de cada una de las personas que nos acompañan en la transmisión. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, felicitaciones, sigan por favor con este tipo de eventos. Espero la siguiente invitación y pues mostrar, digamos, mis experiencias en el campo de acción y pues decirles que se puede hacer muchas cosas, hay mucho potencial. Ustedes como estudiantes de la Universidad Andina hay bastante potencial como ingenieros, igual en los ingenieros cusqueños, y eso para mí fue bastante, digamos, satisfactorio porque fue un reto y lo cumplimos, ¿no? Sacamos adelante esta implementación, vamos a ir por más, con el ingeniero Hugo Cana estamos siempre conversando, y el más equipo, entonces esperamos que ustedes también como estudiantes y más adelante sean ustedes mis colegas, pues sigan en esta línea y sigan también, digamos, sigan mostrando las bondades de esta metodología, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, siempre presto a apoyarles, ¿no? Reiteramos nuestro agradecimiento al ingeniero Jimmy. Hemos culminado el segundo día del segundo encuentro internacional BDC, organizado por el capítulo Virtual Design and Construction de la Universidad Andina del Cusco. Respaldado por el capítulo BDC Perú, los esperamos el día de mañana a las 5 p.m. con la ponencia del ingeniero Álvaro Ricardo Reynoso Rosas, con la ponencia El entorno BIM desde el punto de vista de los tomadores de decisión. Esperamos contar con su presencia. Pasaremos a compartir el enlace de asistencia. Sin más que decir, me despido. Que tengan una buena noche. Gracias.